Corrosión galvánica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre metales de diferente naturaleza, los cuales en presencia de un electrolito forman una celda electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Un factor de importante consideración es la relación de área de la zona de contacto entre los materiales. Entre mayor sea la relación del ánodo respecto al cátodo, el proceso de corrosión ocurre con mayor velocidad. Corrosión intergranular. La corrosión intergranular prácticamente es una corrosión galvánica en el límite de grano. Esto se produce por la sensibilización del metal. La sensibilización de un metal suele ocurrir cuando el metal es sometido a una elevada temperatura o cuando es expuesto a largos periodos de esta. Esto provocará que en el borde de grano se genere una nucleación de precipitados y dará pie a que se creen pequeñas celdas galvánicas entre el borde de grano y el grano, debido al diferencial de potencial entre los precipitados. Es entonces cuando se produce una corrosión galvánica localizada en los bordes de grano. Los procesos que causan este tipo de corrosión es la soldadura y los tratamientos térmicos realizados en la pieza. Esto debido a que el metal se está sometiendo a una elevada temperatura. Corrosión por picadura. La corrosión por picadura es un sistema de corrosión extremadamente localizado que genera agujeros en el metal. La causa principal es la disolución de la capa protectora y la acidificación del electrolito causado por la aireación insuficiente. Se puede formar una picadura inicial en la superficie cubierta por una película de óxido pasivado como resultado de lo siguiente. Un daño mecánico en la película pasivada causado por arañazos. La reacción anódica comienza en la superficie metálica expuesta al electrolito. La superficie circundante pasivada actúa como el cátodo. Los esfuerzos localizados en forma de dislocaciones que emergen a la superficie pueden convertirse en ánodos e iniciar picaduras. El entorno no homogéneo puede disolver la película pasiva en ciertos lugares donde se forman los pozos iniciales. Corrosión por erosión. Es la aceleración o incremento en la velocidad de deterioro o ataque en un metal debido al movimiento relativo entre el fluido corrosivo y el material. Generalmente este movimiento es rápido y los efectos de desgaste mecánico o abrasión están involucrados. El metal es removido de la superficie como iones en solución o como productos de la corrosión, los cuales son mecánicamente desprendidos de la superficie metálica. La apariencia de la superficie metálica atacada por este tipo de corrosión presenta ondulaciones, huecos redondos y valles, con una estructura orientada. En muchos casos la falla por corrosión ocurre en un tiempo relativamente corto. La mayoría de los metales y aleaciones son susceptibles a daños por este tipo de corrosión, sobre todo cuando su resistencia a la corrosión se debe a la formación de una película protectora, como el aluminio, plomo y aceros inoxidables. El flujo mecánico daña las películas y las puede remover. Los metales suaves como cobre y polvo son especialmente susceptibles a este tipo de corrosión. Corrosión por fretting o localizada. Se trata de una corrosión localizada que ocurre en el área de contacto entre materiales bajo cargas mecánicas y sujetos a vibraciones y a desplazamientos. Se forman picaduras y rayas en el material, rodeados de productos de corrosión. Se propusieron dos mecanismos para explicar el fenómeno de corrosión-desgaste: desgaste-oxidación y oxidación-desgaste. El mecanismo de desgaste-oxidación está basado en el concepto de soldadura en frío, que puede ocurrir entre superficies cuando la carga es muy alta. Esta soldadura local se rompe en puntos de contacto por el desplazamiento lateral y se arrancan pedacitos de metal, los cuales, debido a su pequeño tamaño y al calor producido por la fricción, se oxidan inmediatamente. El proceso se repite y el resultado de esto es en pérdida de material y acumulación de óxido. Supone entonces que el desgaste por fricción causa el daño y que la oxidación es un factor secundario. Mientras que el mecanismo de oxidación-desgaste se explica suponiendo que las superficies metálicas están protegidas contra la oxidación atmosférica. Entonces, si estos materiales se ponen en contacto uno contra el otro y tienen un movimiento relativo repetitivo, se romperá esta capa de óxido en los puntos de contacto y arrancarán el óxido. Entonces el material quedará expuesto a la atmósfera y ésta se oxidará y el proceso se repetirá hasta que ocurre una oxidación acelerada por el efecto de fricción. Las consecuencias en ambos mecanismos es la producción de óxidos sueltos
y de la destrucción de la superficie metálica. Se supone ahora que ambos mecanismos funcionan simultáneamente durante el proceso de corrosión localizada.